Bueno, yo soy Juan Pablo, soy arquitecto, me dedico hace 13 años al tema de las infografías, de hacer renders de arquitectura. Y bueno, estoy acá un poco para hablarles de las últimas novedades o los últimos software o las últimas herramientas que han surgido en el tema de renderizado y más que nada lo que respecta al render en tiempo real. Bueno, como les decía, hace ya 13 años que me dedico a desarrollar infografías, lo sigo haciendo, es básicamente mi trabajo en Better Pros. Yo entré en Better Pros a través de un amigo que conocía a Camila, que conocía que estaba arrancando el proyecto a principios del año marzo 2021. Y bueno, y a partir de ese momento, o sea, yo siempre fui freelancer desde el año 2008 que hice un estudio con unos amigos. Siempre tuve la libertad, como quien dice, de trabajar en el horario que quiero, más o menos administrarme, que eso es una de las principales ventajas que encuentro con Better Pros. Pero otra ventaja que encontré es el tema de poder dedicar mi energía a trabajar y no tener que dedicarla al tema de conseguir clientes y estar como que realmente a mí siempre fue un trabajo que me costó mucho siempre el tema de venderme y de dedicarle tiempo a eso. Siempre iba como directo a lo que es laburo. Y bueno, y con Better Pro me sirvió como de olvidarme de esa parte, dedicarme a laburar y bueno, tener un backup, tener personas que están interesadas en que yo tenga trabajo, en ayudarme con las necesidades que tenga, en ayudarme con el vínculo con el cliente y bueno, y la verdad que eso es lo que más valoro de Better Pros. Bueno, me voy a meter ahora directo en lo que nos respecta de esta charla que la titulé From Static to Immersive, porque la idea es meterse en las últimas tecnologías que hay para renderizado en tiempo real y eso implica una interacción con el render, eso implica una interacción con nuestra escena y bueno, y eso ha abierto un montón de campos y formatos. Les vengo un poco a mostrar un panorama general en el poquito tiempo que tenemos de como lo que ha ocurrido, de las cosas que me he ido enterando en los últimos años. Entonces, básicamente vamos a partir y comparar un poco lo que es el render estático, que podemos generar con programas como 3D Max, Maya, Cinema 4D. Y bueno, y pasar al renderizado en tiempo real, que bueno, vamos a ver el software Unreal Engine y Twinmotion como los dos software que ahora están como un poco a la vanguardia y se están desarrollando un montón. Entonces, para los que me imagino que todos están familiarizados con lo que es un render, el proceso de render, básicamente consiste en armar una escena en una interfase, que puede ser 3D Max, lo que sea, trabajar texturas, materiales, etc. Y en determinado momento decirle a la computadora que compile toda esa información, o sea, que renderice y genere una imagen o una animación. Esta es una imagen un poco de lo que es la ventana de render en 3D Max, tal vez muchos la conocen, y saben lo tedioso que es esperar el render cada vez que apretamos ese botón, y para ver el resultado final de lo que estamos trabajando tenemos que esperar. Hay un corte entre el proceso de trabajo y el resultado final, que resulta molesto, lleva dinero, porque obviamente esperar lleva dinero. A veces invertimos dinero en granjas de render para mandar nuestro proyecto a renderizar. Si bien tenemos ciertas libertades, porque un render estático encuadra la imagen en un sector y bueno, y todo lo que no está ahí no lo podemos dejar de lado, no trabajarlo, bueno, el tiempo es el principal problema. Y eso nos estructura un trabajo lineal, en el cual primero trabajamos, luego tenemos que perder ese tiempo o invertir ese tiempo en renderizar, para luego tomar ese resultado y postproducirlo, hacer los cambios o corregir las cosas que están mal y que no nos dimos cuenta antes del proceso de render. Con el render en tiempo real, todo eso se junta, o sea, la etapa de trabajo y de renderizado se combinan, ocurren en el mismo momento, y todos esos insumos y todas esas otras etapas de edición, postproducción, van a circular alrededor de esa interfase que es trabajo y render, y vamos a visualizar el trabajo nuestro en tiempo real. Entonces, yendo un poco a, esto se generó o sea, el render en tiempo real como sí existe desde hace mucho tiempo, desde el momento que se necesitaba procesar datos y obtener una respuesta para la bolsa o para cuestiones de economía, lo que sea. Y los videojuegos es el ejemplo más cercano que tenemos. O sea, si alguien no entiende mucho todavía qué es el render en tiempo real, bueno, los videojuegos funcionan así. Yo me muevo por un escenario y voy viendo diferentes partes de ese escenario y según a dónde miro, la computadora y la tarjeta gráfica me devuelven una imagen como resultado interactivo de hacia dónde camino, hacia dónde miro, etc. La publicidad, el entretenimiento y el diseño se vienen sumando y la arquitectura fue como la última rama que se ha sumado, sobre todo en el tema de estos softwares que empezaron a brindar como facilidades para los arquitectos para meternos con esto del render en tiempo real, y más que nada por los últimos avances que han habido en cuanto a hardware, o sea, las últimas tarjetas gráficas que han surgido,
que nos permiten justamente generar ese render en tiempo real y en una calidad interesante, porque la arquitectura siempre fue una rama que necesita un atractivo estético para mostrar los proyectos. Entonces, a veces es mejor una acuarela de un artista resarpado que un render feo, obviamente. Entonces, recién hoy en día creo yo que se pueden mostrar proyectos de arquitectura en tiempo real con el atractivo que la arquitectura necesita. Y por eso creo que ahora Epic Games, que es un poco la empresa de la que vamos a hablar hoy, está desarrollando estas últimas software y estas últimas herramientas para arquitectos, con, por ejemplo, Twinmotion, que es un software que vamos a ver hoy, que es específicamente para arquitectos. Y bueno, y Unreal, que era un software para videojuegos, que ahora se está adaptando y está brindando facilidades también para arquitectos. Antes que nada les quiero comentar que yo no soy experto en la materia de Unreal, o sea, en realidad mis expertices, como quien dice, son 3D Max, modelado, arquitectura, y me estoy metiendo con Unreal, pero la idea de hoy es empujarlos, incentivarlos a que hagan ese salto, a que se animen, y presentarles algunos de los obstáculos que yo tuve al principio, que a veces son las cosas que hacen que uno se rinda y que deje de indagar. Más cuando es indagación, que es justo capacitaciones que a veces hace uno mismo, ¿no? Nadie se las está pagando y es bueno para progresar y también por curiosidad. Entonces, estas tarjetas gráficas tienen que, en tiempo real, calcular la luz de esa escena, cómo rebota, qué es lo que percibe mi cámara. Y bueno, y la tecnología R3X de las últimas tarjetas es como hasta, además de ser hardware, también tiene cambios en software, en algoritmos, que incluso algunos tienen inteligencia artificial, que calcula mucho más rápido y de manera más real las sombras, los reflejos, la iluminación global. Y bueno, eso nos lleva al punto de hoy, en el cual podemos visualizar una escena en tiempo real, sin esperar, con una calidad súper realista, y esto ha revolucionado, además del proceso de trabajo, también los formatos, porque ese hecho de poder interactuar con esa escena generó múltiples formatos de visualización de nuestro modelo. Les quiero mostrar acá rapidito. Esto es una escena de The Mandolin, que es un rodaje de una película, de la serie de Star Wars, que es una aplicación del render en tiempo real bastante particular y está revolucionando los sets de cine. Porque ya no se filma con pantalla verde y después tener que recortar y aplicar ese fondo en post de video, sino que ese video de fondo, que no me gusta hacerlo el video, más que nada esa escena de Unreal, porque están utilizando Unreal Engine, es una escena modelada que la cámara del set de filmación ya está conectada a esa escena. Entonces, a diferencia de antes que uno ponía una pantalla de fondo, el problema de la pantalla de fondo para generar un entorno virtual era que si la cámara se mueve, ese fondo se perspectiva y se nota que no es real. En cambio, ahora con esta tecnología, si la cámara se mueve, lo que está viendo ese fondo se proyecta en una pantalla LED y esa imagen va a depender desde dónde está la cámara. Eso le permite al director, por ejemplo, decidir de dónde va a filmar la escena como si fuera un set real, o sea, a último momento puede cambiar los puntos de vista y esa escena se genera automáticamente con Unreal y se proyecta en esa pantalla y le da al actor también una inmersión que no es real, pero que es mejor que una pantalla verde. También como resultado de las luces, esa pantalla ilumina al actor y también aporta también a que el actor quede iluminado por todo ese entorno virtual. Y bueno, esta y miles de aplicaciones más han revolucionado un poco lo que es la filmación hoy en día y bueno, están utilizando Unreal, que es el software que vamos a ver hoy. Entonces, surgen esos diferentes formatos que les presento acá. Más que nada para arquitectura, yo he incursionado en lo que son tours virtuales y realidad virtual, que obviamente un tour virtual es como un jueguito, uno puede caminar por el proyecto, visualizar lo que quiere, ir a un ambiente, pasar a otro. La realidad virtual que es lo mismo, pero con un casco, donde uno se sumerge. Y bueno, con la pandemia surgieron conciertos virtuales, realidad aumentada, un montón de formatos, y estamos tendiendo, como quien dice, a la realidad mixta. Voy a poner este ejemplo de video, que consiste en que un montón de assets o un montón de recursos virtuales complementan nuestra realidad, se combinen. Esto sería un poco realidad aumentada, lo que se llama, pero ya es realidad mixta, o sea, estamos combinando información, recursos virtuales, con lo que estamos viendo en nuestro entorno. Y bueno, será una locura, no lo será, será útil, se usará para el bien o para el mal, pero estamos tendiendo a eso, básicamente. Bien, como principal ventaja esto es la interacción, o sea, el tiempo real nos permite esa interacción. Y en definitiva, comparando un poco para cerrar esto del render en tiempo real, las diferencias principales es que en un render estático la entrada, o sea, nuestro trabajo y la salida están separadas, en un render en tiempo real están combinados.
En el render en tiempo real tenemos un límite que es la calidad versus la fluidez. O sea, vamos a poder visualizar la escena con la calidad máxima que nos permita nuestro hardware. Y si nuestro hardware no nos alcanza, se va a empezar a trancar y no va a haber fluidez en esa escena de tiempo real. En el render estático lo que ocurría es que si nuestro hardware no es bueno, teníamos más tiempo de espera. Lo que procesa todo esto en el render estático básicamente era procesador, y ahora los últimos software nos están haciendo migrar a tarjeta gráfica y RAM. O sea, lo que van a utilizar principalmente para generar esa imagen hoy en día, los Unreal Engine y Twinmotion, es tarjeta gráfica y RAM. Ya 3D Max estaba migrando un poco a eso, pero no del todo. Y bueno, diferencia principal, cuando trabajo en Still Render no previsualizo resultados, cuando trabajo en render en tiempo real previsualizo. Y la etapa de post, o sea, en el render en tiempo real le llamamos más que nada VFX, o sea, efectos, y esa etapa está presente durante todo el proceso de trabajo, no es algo post. O sea, que eso también cambia radicalmente en esta lógica del render en tiempo real. Voy a hablar un poco de mi ejemplo Steroid, la charla se llama Like a Steroid, y bueno, quiero hablar de lo que me terminó queriendo indagar, o lo que me dio como esa curiosidad para empezar a meterme en todo esto. Primero, separé esos ejemplos Steroid en tres, en el Happen Steroid, que era lo que estaba ocurriendo en el mundo, que me llevó a poner el ojo ahí. Me acuerdo de la noticia de la Tierra 2, que era como una Tierra virtual que se estaba desarrollando, donde uno podía subir sus assets 3D. Hoy en día se ha convertido en una moneda, o sea, es un lugar que a uno le cobran por subir y también le pagan por estar o por transitar su contenido. Y bueno, así como los NFTs, se ha vuelto como una moneda. Después la pandemia, que nos llevó a todo el tema de los avatars, hacer meetings virtuales, hasta conciertos virtuales, etc. Y bueno, y un montón de tecnologías, programaciones, algoritmos, visores, nuevos lentes que surgieron y que me hicieron decir, bueno, esto ahora se está poniendo en serio. Y bueno, y después ver también que la arquitectura estaba empezando a migrar a eso. Por otro lado, lo que llamé Creative Steroid, que es como lo que yo andaba en ese momento creativamente, que bueno, yo siempre hacía animaciones, este es un cuadro de la primera animación que hice con unos amigos, que ya de ahí dije, es súper molesto lo que tenés que esperar de render para obtener tu animación. Después estaba indagando en panoramas 360, trabajé mucho con Marcelo Vidal, que es un artista visual uruguayo, que es un capo, le debo pila a él el hecho de estar indagando hoy en día en todo esto, y nos metimos en proyectos de mapping que nos hacían tener que generar assets en tiempo real. Nos metimos con un proyecto con Alfonsina, que es una artista uruguaya, en la cual la escaneamos sin saber mucho qué íbamos a hacer, y eso terminó en un filtro de Instagram que hizo Marcelo, y en una especie de concierto virtual que intentamos hacer en tiempo real, que las personas se podían conectar y poner la cámara y ver la escena de todos lados, y bueno, ver a esa artista en su show virtual con su avatar, todo en tiempo real. Quedaron en el camino algunas cosas, pero bueno, después de eso dije, me tengo que meter con estas herramientas para hacer arquitectura. Y ahí me metí con Twinmotion, y bueno, y ahora estoy en un proceso de hacerme muy amigo de Unreal Engine, y si me hago amigo estoy seguro que vamos a tener una muy buena amistad. Estoy en eso. Y bueno, y llegó ahí mi proyecto Steroide, el primer proyecto donde empecé a aplicar todo esto, que no fuera mi indagación propia, y bueno, que por lo menos tuviera que me redituara algo económicamente para no sentir que esto me dejaba en la nada, que fue un proyecto del estudio Gómez Platero. Les voy a mostrar acá un archivito de Twinmotion. Esto fue uno de los resultados que obtuvimos. Esto es un presenter ¿se ve ahí? Antes de pasar, ¿querés que preguntemos a la audiencia si hay alguien que nunca vio, ni conoce, ni escuchó sobre Twinmotion? Dale. Si quieren comentar en el chat, poner yo, como para no seguir avanzando si no saben ni lo que es ni nada, es un poco la idea. Dale, buenísimo. Yo no estoy pudiendo ver el chat, pero... a ver, ahí. Hay Doriana, Camila, hay varias personas que están comentando que nunca conocieron la herramienta ni nada, entonces bien, como para que lo tengas en cuenta. Bueno, Twinmotion es un software que desarrolló Epic Games, que es la misma empresa que tiene Unreal Engine. Unreal Engine es un software que ya tiene pila de años y se utiliza para hacer videojuegos. Muchos de los juegos que han jugado de Electronic Arts y de pila de empresas fueron hechos con Unreal Engine. Twinmotion es como el jueguito de Unreal Engine, o sea, es como la versión simple y casi que un juego, para que los arquitectos nos metamos con Unreal Engine. O sea, Unreal Engine lo hizo como una estrategia básicamente, es un software que está buenísimo, es re fácil y les recomiendo descargarlo ya.
En el PDF de la charla tienen links, al final no voy a dedicar tiempo en eso ahora porque van a poder acceder a esos links, dónde descargarlo y todo. Y bueno, lo que terminé generando en ese proyecto de More Buceo con Twinmotion es este presenter, que es un archivo ejecutable, o sea, es un .exe o un .dmg, o sea, de Mac o de PC. Le dan doble clic y lo abren, no tienen que instalar nada. Entonces, lo bueno es que esto se lo pueden dar a su cliente, y el cliente lo baja en su computadora, le da doble clic y listo, ya está viendo el proyecto. Y bueno, acá les voy a mostrar un poco. Este era un proyecto que sacaba en Montevideo, en Uruguay, en la calle Rivera, al lado de unas torres Diamantis. Y la idea era generar esta experiencia en la cual hicimos como esta oficina del arquitecto virtual que estaba colgada ahí. Si bien estos cuadraditos que están viendo acá abajo, me gustaría ya llamarle niveles, vamos a decir que son niveles, así como un juego. Cada uno de estos cuadraditos tiene una escena con determinados objetos, con determinado momento del día, con determinada luz. Y si bien algunos de estos niveles son video también, que ya tienen como un recorrido donde me puedo mover, etc., yo a su vez también puedo, ahí me estoy moviendo yo, o sea, simplemente con mi mouse y con mi teclado decido a dónde ir, desde dónde quiero ver el proyecto. Creo que no están escuchando, pero también hay elementos de audio, o sea, están pasando los autos por la calle, y bueno, hay música, y uno puede agregar cosas para tratar de lograr hacer esta experiencia de nuestro proyecto algo mucho más inmersivo. Y bueno, y dándole clic a estos niveles simplemente accedo a diferentes sectores del edificio, a diferentes momentos del día. Lo voy a ver, por ejemplo, a ver por aquí, a ver acá. Ahí estoy metido en el edificio, este es como el patio del edificio. Y bueno, nos vamos a encontrar, no sé si notan que ando un poquito cortado, o sea, yo estoy caminando y no me anda súper fluido. Bueno, Gabriel, es verdad, viendo en el chat, Gabriel dice que Twinmotion tiene una versión gratuita y es genial justamente. En realidad Twinmotion y Epic Games se la están jugando con los arquitectos. De hecho, Unreal Engine es royalty free para arquitectura, o sea que uno puede trabajar gratis. Y en realidad estas empresas monetizan cuando uno sube el juego a alguna plataforma de juegos, o bueno, cuando uno empieza a hacer la difusión, ahí es donde tal vez la empresa les pida un pago, un intercambio, pero son de uso gratuito y está buenísimo, se tienen que meter ya realmente. Y bueno, lo que iba es que estos niveles, no sé si notan que algunos andan más trancados, otros andan más fluidos. Eso porque cada nivel tiene una configuración de calidad, tiene también determinada cantidad de elementos. Van a ver que cuanto más elementos, cuantas más geometrías hayan o cuanto más complejas sean, más le va a pedir a la computadora. Por ejemplo, esta escena nocturna que tiene luces abajo de la piscina y cosas así, me empieza a andar un poco trancada porque le estoy pidiendo tal vez más de lo que debería a mi tarjeta. Pero como les decía, a diferencia del render del render estático, que lo que depende si mi hardware no me da es el tiempo que tengo que esperar para obtener el render, en el render en tiempo real lo que cambia es la calidad con la que veo. Entonces, por ejemplo, en este presenter, incluso si se lo paso a una persona que tiene poca capacidad gráfica, puedo entrar acá y darle calidad baja, como configuro un juego, ¿vieron? Y bueno, y ahí vieron que me anda mucho más fluido, pero ya no veo sombras arrojadas, ya no veo ciertos detalles. Entonces, tengamos en cuenta que el primer obstáculo para pasarnos a este formato es la optimización. Vamos a tener que estar optimizando nuestro proyecto para que pese lo menos posible, para que sea lo más liviano posible, para de esa manera poder brindarle al usuario una experiencia que sea fluida cuadro a cuadro y que pueda darla con la mayor calidad posible, ¿tá? Acá estoy, por ejemplo, en este nivel. Sí. Te interrumpo un segundito. Acá Juan Pintos quiere saber qué GPU estás usando en este momento. Bien, yo tengo una GTX 1050 Ti, que no es la mejor tarjeta. De hecho, este proyecto lo desarrollé con Marcelo Vidal, que él tenía una 3050, o sea, o 2050, la 3050 es la última hora que salió. Y bueno, con esa tarjeta esto se veía mucho más lindo y andaba mucho más fluido. Acá se los estoy mostrando en mi compu y bueno, toda buena la pregunta, pues justamente esa es la principal limitante. Otra cosa que les quiero mostrar, miren este nivel, ahí me fui del sector transitable del nivel para mostrarles que una de las cosas que hice en este nivel, que es son todos los servicios del último piso del edificio, es ocultar todo lo que no veo del nivel para justamente hacerlo más liviano y que ande más fluido, porque como tengo un montón de equipamiento ahí metido, si también tenía todo el edificio, quedaba pesadísimo y me iba a andar mucho más lento. Entonces, optimizar objetos de nuestro nivel, optimizar calidad de nuestro nivel, optimizar las geometrías, los polígonos va a ser el principal de las cosas más importantes para trabajar en esta lógica en tiempo real. ¿Ah? Me están preguntando ahí si se puede importar desde Revit. Sí,
voy a hablar de eso hoy. Hay una nueva herramienta llamada Datasmith, que es una herramienta que les diría que es el 50% de por qué yo estoy hoy en día acá hablándoles, que esa herramienta permitió que toda la importación a Unreal sea mucho más simple y evitando pila de errores y pila de cosas que a veces surgían inconvenientes. Entonces, sí, se puede importar desde Revit a Unreal con Datasmith. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, voy a continuar ahora. Entonces, este proyecto de Buceo me hizo meterme más que nada con Twinmotion. Pero era un proyecto integral. La idea era para un estudio Gómez Platero, acá en Uruguay, y la idea era hacer el GP Mixed Reality Kit, que era justamente como una experiencia inmersiva para el que estaba interesado en invertir o en comprar este proyecto. Y la idea era tener también elementos de realidad aumentada y bueno, algunas cuestiones extra que se tuvieron que hacer con Unreal. Este proyecto, como les digo, fue a través de Marcelo Vidal y también trabajó Alex, que es un artista argentino que se dedicó más a la parte de Unreal. Yo ahí recién me estaba metiendo un poco con el tema. También se puede importar de Archicad, Revit, 3D Max, DWGs, todo en formato Datasmith. Epic Games se la está jugando para que justamente todos los arquitectos y todos los software de arquitectura sean compatibles con Unreal. Y les diría que este cambio ha sido en los últimos 3 años, 2-3 años, o sea que es algo reciente y si se meten ya van a estar como quien dice a la vanguardia de lo que está ocurriendo y para mí esto va a seguir creciendo. Continuando un poco, Blender también tiene para importar. Y si no pueden hacer algunos trucos en el medio y convertir, no es problema. Bien, continuando un poco, este proceso de pasarse al render en tiempo real a veces es un proceso multiformato, les digo porque primero que nada, comentarles que estoy acá hablándoles porque está bueno que se den cuenta que el 50% de su trabajo ya lo tienen hecho. O sea, lo que hace uno en Unreal es convertir esa escena y ese modelo a varios formatos, darles varias opciones de salida para que el usuario pueda interactuar con ese proyecto de muchas maneras. Pero el primer 50% del trabajo, que es el modelado 3D, el texturizado, el diseño del proyecto, ya lo tienen hecho en su programa de Revit, en su programa de Archicad o en el que trabajen. Justamente eso después lo pasan a Unreal Engine, a Twinmotion o a otros softwares, puede ser Unity, y de ahí sacan un multiformato a partir de su proyecto. Obviamente renders y animaciones, que son imágenes y videos, que es lo que ya hacemos con esos softwares, pero podemos agregar ese multiformato a los tours virtuales, maquetas 3D en realidad aumentada, realidad virtual, hasta hacer un juego. Y cada formato va a tener su plataforma para visualizarla, ya sea tablet, cámaras, lentes, etc. Y este proceso multiformato requiere también un proceso multisoftware. Tenemos que trabajar con programas de edición de imagen, programas de edición de video, programas de modelado 3D, Unreal Engine, Twinmotion. Entonces vamos a estar moviéndonos siempre entre varios softwares. Bueno, les voy a mostrar un poquito Twinmotion. Quiero hacerles un panorama primero de Twinmotion para que vean la interfase, porque van a ver que es muy parecida a la de Unreal, es como una versión, como les digo, más simple de Unreal, y es como familiarizarnos un poco con esto para después cuando pasemos a ver la interfase de Unreal, ya reconozcan algunas cuestiones. Estoy abriendo acá mi proyecto. Juan, te hago otra preguntita. Sí. Acá Lisandro Fiori dice que entiende que en Unreal es para renderizar, pero para modelar usás cualquier otro software, ¿no? Sí, exacto. En realidad en Unreal hay algunos plugins de modelado y hay mucho contenido, equipamiento, pero sí, o sea, para proyectos de arquitectura se modela en otro software. Modelar en Unreal sería tratar de armar tu proyecto con cajas y volúmenes básicos y es muy limitado. Así que sí, se requiere un software de modelado, por eso digo que eso es el 50% del trabajo que ya por lo general ya lo tienen hecho si trabajan en el tema de modelado para arquitectura, visualización o mismo con Revit. Y sí, y como les decía, Unreal es como esa interfase que nos va a permitir generar ese multiformato a partir de nuestro modelo. Está demorando un poquito esto en abrir. Bien, como les digo, vamos a empezar a ver ahora sí, en esta segunda parte de la charla, nuestro proceso para empezar a migrar a Unreal. Y bueno, les quiero mostrar un proyectito de Twinmotion, pero mientras tanto les voy a mostrar un poco esto, que es el Epic Games Launcher, que es como esto se lo bajan de la página de Unreal, este es el punto cero para empezar con esto, bajarse el Epic Games Launcher,
Y ahí van a poder instalar los softwares desde diferentes pestañas. Acá tengo instalada la versión del Twinmotion. Aquí tengo mis versiones de Unreal, mis proyectos, mis plugins. Y tengo el Marketplace desde donde puedo bajar contenido, que hay un montón de contenido gratuito para arquitectura y cada vez se está generando más. Entonces desde este Epic Games Launcher empezamos esta conversión a justamente Twinmotion y Unreal Engine. Bien, aquí abrí Twinmotion. Esta es la interfaz de Twinmotion. Este es el mismo proyecto Morbuseo, pero este es otro archivo que son apartamentos. Y esto que están viendo en la viewport, que es este cuadrado central, es mi resultado final. O sea, si bien le puedo bajar o subir un poco la calidad para trabajar más cómodamente, es lo que voy a ver en mi presenter, en ese archivito que hoy les mostré. Y bueno, acá ya estoy circulando por estos apartamentos, moviéndome. Y lo que les decía es, vamos a ver un poco dónde están las cosas para que cuando nos metamos en Unreal ya reconozcan un poco y comparen. Como les digo, esta es una versión juego de Unreal. Entonces, aquí a la derecha tenemos el Scene Grapher, o sea, contiene todos los objetos de la escena. Podemos seleccionarlos, modificarlos, de acá tenemos algunos detalles, prenderlos, apagarlos, etc. A la izquierda tenemos el contenido, o sea, materiales, en realidad son los recursos de nuestra escena, materiales, objetos, personajes, luces, etc. Y aquí abajo tenemos el navegador de contenido o el Content Browser, que le llaman Unreal, que está separado por familia de contenido. Y por ejemplo, estas violetas son los modelos que yo importé a esta escena. Todos los recursos, muros, techo, mismo equipamiento. Si bien acá hay equipamiento de Twinmotion, también hay equipamiento que importé. Después tenemos este segundo pestaña donde tenemos, por ejemplo, para hacer vegetación, entornos urbanos, otras cuestiones. Tercer pestaña donde ajustamos luz, cámaras, climas. Y esta cuarta familia se llama media y son los formatos de salida. Es bien jueguito, como les digo. Acá en Images tengo diferentes imágenes que no son específicamente un JPG, o sea, no son renders. Estas imágenes son un punto de vista de la cámara. O sea, cuando le doy doble clic, la interfase me lleva a este lugar y ya me muestra la configuración que tengo en esa imagen. Entonces, vamos a decir también que estas imágenes son niveles. O sea, yo en una imagen determinada puedo definir qué está prendido en ese nivel. Vieron acá en el Scene Graph, a la derecha, tengo ojos, y si estos ojos están apagados, esos objetos son invisibles. Entonces, en esos diferentes niveles yo prendí y apagué cosas para que cada nivel fuera optimizado y no me demorara mucho. Por ejemplo, si me vengo a este apartamento, voy a salirme, esto en el presente lo pueden bloquear, pero yo acá me salgo de la zona transitable del proyecto y van a ver que acá, en este nivel, lo único que tengo visible es este apartamento de la punta. El resto de los apartamentos no. De hecho, en este archivo, en lugar de modelar el entorno, como en el exterior, ese entorno es una imagen 360, que la sacó un estudio llamado Works Media, una imagen real del entorno que se va a ver desde esos balcones del edificio, la vista real que va a tener ese edificio. Bien, y acá me estoy moviendo en cada uno de esos apartamentos, y como les digo, estas imágenes no son renders, sino que son puntos de partida de ese nivel, ¿tá? Pero, o sea, más allá de imágenes puedo crear también videos, panoramas, y después tengo esta última pestaña que es la exportación, ¿tá? Desde acá, pinchando en Start Export, empiezo a renderizar, entre comillas, o a generar esos archivos ejecutables. Y si agrego imágenes, acá puedo agregar las imágenes que creé. Estas imágenes van a ser, aquí sí, renderizadas como JPGs o como PNGs, si las selecciono como imagen, pero puedo seleccionarlas en la presentación. O sea, en este archivo media tengo esta opción Presenter, y acá en Presenter puedo agregar imágenes y videos a esa presentación, y cuando la exporte esa presentación, va a ser ese archivo ejecutable que les mostré hoy, que al abrirlo tengo esos cuadraditos, y cada uno de esos cuadraditos, en lugar de ser un render o un archivo de video, va a ser un punto de partida a esos niveles de ese proyecto. Otra cosa, cuando instalen Unreal y abran Unreal, les va a hacer muchas preguntas y ese es el punto, uno de los primeros pasos en los cuales a veces nos rendimos. No le den mucha bola a esas preguntas porque todo lo que van a decidir ahí lo pueden cambiar después. Pero les empieza preguntando si van a crear un proyecto de arquitectura, si van a crear un juego, si van a crear una película, un proyecto automovilístico. O sea, al ser tan amplios los formatos de salida de Unreal, ocurre que hay muchas configuraciones y bueno, y trata de facilitarnos la vida dándonos un preseteado de configuraciones antes de abrir el proyecto. Pero no es tan importante, esto lo pueden cambiar después. Otra cosa, nos pregunta qué template, o sea, el template va a ser el espacio de trabajo y algunos elementos incorporados a ese espacio de trabajo,
podemos elegir un espacio de trabajo en blanco, o podemos elegir templates que ya nos incorporan elementos para hacernos más fácil la salida. Cuando queramos exportar ese proyecto, si nosotros sabemos que vamos a trabajar para ejecutarlo en un casco de realidad virtual, por ejemplo, ya podemos elegir el template Virtual Reality. Y ahí vamos a tener un elemento que nos va a convertir esa escena y nos va a agregar los blueprints y la programación necesaria para poder visualizarlo en un casco de realidad virtual. Vimos si queremos hacer un juego en primera persona o un juego de disparo, cosas así. Después se va a abrir esta ventana. Me preguntan cómo pueden poner imágenes 360 en Twinmotion. Bueno, eso si quieren, después estoy abierto a que después me hagan preguntas y pasarle piques. Es con una herramienta llamada DOM en Twinmotion, pero básicamente es una imagen HDR 360 que hay pila en internet. Incluso hay una empresa que se llama Evermotion que hace HDR 360. Si no, hoy en día hasta con las cámaras con una GoPro se pueden sacar fotos 360, o hay muchos drones, como el que usó Airworks Media para ese proyecto que les mostré recién, que sacó una foto 360 desde un dron, desde el piso 6, que era el piso donde estábamos mostrando esos apartamentos. Bien, Project Settings. Otras preguntas que le va a hacer Unreal al abrir el proyecto. Blueprints, no le den bola a esto, Blueprints es... Les voy a comentar al final si da tiempo, pero es un lenguaje de programación que utiliza Unreal, que está buenísimo. También ha revolucionado la programación con este lenguaje, pero después les voy a comentar. La calidad de visualización en su viewport. Esto, como decíamos, depende de qué tarjeta gráfica tengan y depende también de qué formatos va a tener el proyecto. Porque si ese proyecto lo voy a hacer para un celular, por ejemplo, tenemos que ser conscientes que la persona en el celular no tiene una tarjeta gráfica potente. Entonces ese proyecto va a tener que tener una calidad de visualización más básica o más vaga a un proyecto que estamos haciendo para que el usuario lo abra en una PC con una super mega tarjeta de video. Ahí le vamos a poder dar la máxima calidad y va a ser un resultado mucho más realista. Y después esta pregunta que es Ray Tracing. El Ray Tracing es justamente el trazado de rayos de luz. El Ray Tracing consume pila de recursos a la tarjeta gráfica y también ejecuta en la arquitectura, es bastante fundamental para visualizar bien las sombras arrojadas del proyecto y también visualizar luz rebotada. Pero bueno, si el formato de nuestro proyecto va a ser celulares o una consola con poca potencia gráfica, no le podemos pedir Ray Tracing. Y acá ya nos pregunta también si nuestro proyecto va a ser para una computadora, para un celular, para también facilitarnos un poco esa salida después, ese empaquetado, vamos a empezar a llamarle, porque lo que hacemos es un package y ese empaquetado tiene un formato que puede ser para Android, para Windows, para PC, para Dreamcast, para PlayStation, etc. Y el contenido, el starter content, que eso es contenido materiales y algunas cosas básicas que está bueno que lo activen si no tienen muchos recursos todavía en Unreal, para tener materiales y cosas para empezar a jugar. Bien, y acá abajo tenemos la localización de nuestro proyecto. Esto vamos a hablar un poco porque la lógica de localización de los proyectos en Unreal es bastante diferente a otros softwares. Pero me voy a meter un poco con la interfaz. Aquí tengo un proyectito, que este es un apartamento de muestra de Unreal. Yo lo que hice fue meterme y cambiarle algunas cosas. Y bueno, como les decía, comparado con Twinmotion, acá arriba a la derecha tenemos nuestro World Outliner, le llama Unreal, que es todos los objetos de nuestra escena, todas nuestras mallas, luces, cámaras, etc. También con el mismo ojito, al igual que Twinmotion. Si apago este ojo, por ejemplo, apago o prendo objetos, vieron que ahí apagué la mesa de comedor. Lo que estoy viendo en la viewport, que es este cuadrado, esta ventana central, es lo que va a estar empaquetado en mi proyecto también, pero puedo definir también que acá verlo con menos calidad para que ande todo más rápido y poder trabajar más cómodo. A la izquierda, al igual que Twinmotion, tenemos recursos, luces, cámaras, geometrías, blueprints para arrastrar en la escena. Es un programa súper simple, drag and drop. Por ejemplo, quiero agregar un box, tomo ese box y lo arrastro a mi escena. Y ahí ya queda un box. Cuando se ven esos cuadrados, ¿vieron esos cuadrados que aparecen ahí? Es porque primero el objeto no tiene ningún material, y segundo, cuando agregamos elementos nuevos a la escena, Unreal tiene que compilar un poco los shaders, y eso les toma un tiempo para mostrarnos una visualización y después sin poder movernos en tiempo real por la escena. Y acá abajo, volviendo un poco al World Outliner, los objetos de acá a la derecha. Según qué objeto tengamos seleccionado, aquí abajo nos aparecen los detalles de ese objeto y el World Settings, que son como las configuraciones generales de nuestra escena, de nuestro mundo virtual por el cual vamos a movernos.
Y me voy a meter con esto, se me está yendo un poquito el tiempo, pero medio rápido, el Content Browser, el navegador de contenido, porque una de las cosas que más nos confunde es cómo administra Unreal el contenido. Cuando abran un proyecto siempre va a aparecer esta carpeta Content y esto va a aparecer vacío. El contenido es simplemente drag and drop. Si ustedes tienen una textura que quieren utilizar en un proyecto, la toman de su ventana de Windows y la arrastran hasta aquí, hasta este sector del navegador de contenidos. Pero hay toda una cuestión de lenguaje. En Unreal se utiliza como un estándar para nombrar las cosas que les recomiendo que lo respeten. Ocurre que si uno le pasa un proyecto de Unreal a una persona que trabaja hace tiempo y no respetó ese estándar, se lo va a devolver y le va a decir, nombrame todas las cosas como hay que nombrarlas, porque este navegador de contenido justamente tiene buscadores y cosas que si nombramos todo así es mucho más fácil. Básicamente una textura, no pueden haber espacios en los nombres de las cosas. Entonces las texturas las nombramos poniendo T barra abajo el nombre de la textura. Las meshes, que son las mallas, vieron que acá tengo todo separado en carpetas y todo nombrado bien como debe ser. O sea, las texturas todas se llaman T guión bajo y el nombre de la textura. Los materiales se llaman M guión bajo el material. Y a su vez tienen un color, una rayita de color. Los materiales son verdes, las texturas son rojas. Y los meshes, que son las mallas, estas son las geometrías que tengo en mi escena, tiene una liñita celeste, y en Unreal podemos importar formato FBX, que es el formato por excelencia, tanto de Twinmotion o Unreal, o Datasmith, que Datasmith les voy a hablar al final, y es lo que me hizo a mí terminar de migrar ahora y meterme a full con Unreal. Cualquier malla le puedo dar doble clic y se me abre el Mesh Editor que me muestra esa malla, y puedo venir acá y editar, por ejemplo, las UVs o diferentes cuestiones, pero no me va a dar el tiempo, sinceramente es una pena para meterme con esto. Y a la derecha tenemos propiedades del objeto que tengo seleccionado. Si selecciono esta silla, por ejemplo, acá me muestra el material. Si le doy doble clic al material, tengo algunas cuestiones, por ejemplo las texturas de ese material. Pero este material es un material instance, es un material que en realidad proviene de un material madre, y de los material master, que se le llama, y los materiales master tienen otra lógica. O sea, los materiales master funcionan justamente con blueprints. Por ejemplo, si agarro un material master, le voy a mostrar, esto es un blueprint que les comentaba. Este es el lenguaje de programación de Unreal. Parece chino, pero si alguno trabaja en 3D Max con el editor de materiales Slate, ya está acostumbrado a lo que es conectar cajitas con cosas, pero de hecho no se preocupen porque no tienen que meterse con esto para usar Unreal. Esto es como pasos posteriores. De hecho, miren, les voy a mostrar, hay un plugin que me instala en Unreal todo el contenido de Twinmotion. Entonces, puedo partir de la base de materiales que ya están hechos. No me tengo que preocuparme con eso, y puedo utilizar contenido de Twinmotion. Por ejemplo, acá me fui al contenido de Twinmotion, me voy a los materiales y tengo, por ejemplo, maderas, wood. Y acá tengo maderas. ¿Y cómo aplico una madera a un objeto? Pincho en la madera y lo arrastro hasta el objeto. Y listo, ahí ya tengo otra madera para esa silla. Otras cuestiones, es el tema de a todo este contenido se le llama assets, ya sean texturas, modelos 3D, luces, audio, video. También podemos arrastrar audio a nuestra ventana y al pasar por ese audio escuchar, o hacer que afuera de la ventana se escuchen pajaritos o la ciudad, y ya también darnos más datos de nuestro proyecto, si esa ventana da hacia un entorno urbano o hacia un entorno natural a través del sonido. Y esas son las cuestiones inmersivas de las cuales quería hacer hincapié hoy. Hay toda una lógica de las texturas, tienen que ser texturas cuadradas y en resolución múltiple de 2, y eso es por también la lógica de tiempo real, que cuando yo me acerco o me alejo un objeto, esa textura va a adquirir la resolución necesaria. Si yo veo el objeto de lejos, Unreal no se va a preocupar por darle a ese material una textura con mucha resolución porque la estoy viendo de lejos, y si la veo de cerca, sí, le va a dar más detalle. Entonces, para hacer eso, lo que hace Unreal es multiplicar por 2 o dividir por 2 la resolución de la textura a medida que me acerco o me alejo al momento que renderiza esa imagen. Entonces eso se llama mipmaps, y esa creación de mipmaps funciona mucho mejor cuando mi recurso de textura original es múltiplo de 2. O sea, no son caprichos, pero va a ocurrir toda una etapa en la cual ustedes van a convertir sus assets para poder pasarlos a Unreal. Les voy a mostrar un poco esta barra que es para salvar el nivel, tengo Project Settings, donde puedo instalar plugins, etc. Perdón, y una cosita más antes, el contenido de mi proyecto va a estar todo en esta carpeta Content. Si yo arrastro una textura a mi proyecto, esa textura se va a convertir de formato, o sea, los datos de ese PNG o TGA o JPG, preferentemente PNG,
se va a convertir, aquí haciendo clic derecho en la carpeta Content, puedo abrirla en el Explorer, y les quiero mostrar que todo ese contenido, cuando lo vean siendo texturas, no voy a tener los JPGs o los PNGs que arrastré, sino que voy a tener, esas texturas van a tener una extensión .uasset. Unreal automáticamente convierte de formato todo el contenido a uasset para poder hacer esos bitmaps y para poder hacer esas optimizaciones para renderizar en tiempo real. Entonces, por más que arrastre una textura PNG, dentro de la carpeta Content va a ser un .uasset. Bien, les quería mostrar acá este botón de play, que es como una simulación de mi proyecto. Acá le doy play y mi proyecto se abre como con este video, que no es un archivo de video, está renderizado en tiempo real, o sea, es un render en tiempo real. Y si le doy volver, acá tengo mi menú, en el cual puedo, por ejemplo, elegir una decoración 1, y acá esto sería como un virtual tour, me puedo mover, puedo volver. Acá tengo una decoración 2, que es otro nivel, y acá, perdonen por la falta de gusto en los colores, pero bueno, lo hice rapidito para mostrarles, con otro modelo. Y acá tengo este último botón que si aprieto son los videos. Este sería mi jueguito que se va a empaquetar cuando yo vaya a File, Package Content, y acá ya le dé la opción de salida. Si quiero que sea para Windows, si quiero que sea para Linux, si quiero que sea para Android, etc. Algunos formatos para poder ejecutarlos y empaquetarlos tenemos que instalar plugins, yendo a Render Settings, Plugins, y ahí, por ejemplo, les voy a mostrar, si yo busco mi plugin de Twinmotion, ven que la tengo instalada, la tengo enabled para este proyecto. Pero los plugins, a diferencia del 3D Max u otros softwares, no son para todo el software, o sea, el plugin se instala por proyecto. Ese plugin de contenido de Twinmotion lo tengo instalado para este proyecto. Si yo abro otro proyecto, no voy a tener ese plugin, lo voy a tener que instalar para ese proyecto. Eso es otra lógica diferente también de Unreal Engine. Juan, te interrumpo un segundito. Andrea Vallejo nos pregunta si también se pueden importar proyectos de Lumion para trabajar en Unreal. Creo que por el momento no. Pero no sé si utilizan Lumion para modelado. Dudo que utilice Lumion para modelado. Porque en ese caso lo que haces es directamente desde tu software de modelado ir directamente a Unreal o a Twinmotion, sin pasar por Lumion. O sea, Lumion hace lo mismo o algo parecido a lo que haría Twinmotion, pero no orientado al render en tiempo real. Me preguntan qué es un plugin. Un plugin es algo que se le agrega al software para una determinada función. Por ejemplo, en este caso yo le agregué a este proyecto el plugin de Twinmotion. Es que todo el contenido de Twinmotion se agregue a mi proyecto de Unreal. De otra forma eso no lo tendría. Y los plugins se bajan desde internet. En la página de Unreal justamente podemos bajar muchos plugins. Y bueno, cualquier consulta de eso después podemos también, estoy abierto a que me pregunten y bueno, sacarle algunas dudas. Ahí le aclaró a Andrea que creo que lo que hacía referencia es más que nada los materiales y los equipamientos que ella desarrollaría capaz en Lumion, es lo que quiere saber si se puede incorporar a Unreal. No, por el momento no hay compatibilidad, pero ya te recomiendo, en realidad si seguís trabajando en Lumion y luego pasás a Twinmotion es como como que estás repitiendo un poco algunos procesos, entonces directamente te recomendaría, si tenés ganas de meterte con Twinmotion, pasar el modelo a Twinmotion y ahí tenés pila de bibliotecas y cosas. Hay una empresa que se llama Quixel Megascan, que es una empresa muy nueva, tiene 1 año y medio, y lo que ha hecho es empezar a escanear objetos reales, por ejemplo un jarrón, el jarrón de la abuela, lo escanea, queda 3D y lo pone en esa biblioteca y tú puedes a tu proyecto importar ese jarrón o esos escáneres. Entonces el contenido de Unreal y Twinmotion está creciendo, los foros están cada vez más activos, y bueno, eso es lo que a mí me hizo como querer contar esto y animarlos un poco a que se metan, porque realmente esto viene creciendo un montón en los últimos 2 años. Y al final les voy a mostrar un ejemplo para que puedan ver un poco, para mí, lo que en unos años va a ser como el estándar de mostrar proyectos de arquitectura. Bien, les quiero mostrar una cuestión, los niveles. A diferencia de Twinmotion, acá los niveles se llaman mapas, y un nivel básicamente es una configuración de qué tengo en esa escena. Ahí abrí un nivel que es que es el mismo espacio interior pero con otro equipamiento. Aquí abro otro nivel, acá lo tengo muy ordenadito dentro de mi Content Browser, mapas. Es confuso porque mapas en otro software son imágenes 2D, Unreal le llama mapas a los niveles, y bueno, y simplemente le doy doble clic. Y si quiero arrancar un nivel nuevo, puedo duplicar un nivel, por ejemplo, clic derecho, duplicarlo, y luego en ese nivel borrarle cosas, cambiarle materiales, guardar el nivel, y listo. Después cuando ejecuto mi juego,
lo que hace cada botoncito de estos que estoy apretando es llevarme a uno de estos niveles automáticamente. También es fácil de programar, no tienen que meterse con Blueprint ni ser expertos para poder programar su widget, que es lo último que me queda por mostrarles de Unreal. Les quiero mostrar esta carpetita que se llama Blueprints, y acá tengo un widget, y esto es lo que me permite crear esos menús. El widget es como un espacio 2D, ahora ya no es 3D, y en ese espacio 2D yo puedo agregar botones, acá están mis botones, ¿tá? Y después le digo a ese botón qué quiero que pase. Por ejemplo, acá tengo configurado que este botón, cuando lo cliquee, lo que hace es abrir el nivel ArchViz RT, que es este nivel, ¿tá? Entonces, bien rápido, o sea, me creo botones y linkeo esos botones con diferentes niveles de la escena. En los links del final les dejo un link donde tienen el Learning Academy de Unreal, que es gratis y que tienen pila de tutoriales. Y les repito que yo no soy experto, hace poco que me metí con esto, y todo lo que aprendí, lo aprendí, la mayoría en bibliografía oficial que tiene Unreal, que ya les digo, está apostando a que los arquitectos nos metamos en esto. Entonces por eso nos está dando software gratuitos, capacitación gratuita, y bueno, les recomiendo que lo aprovechen. Y bien, ¿qué más? ¿Qué más? Una cosita más, perdón, último. En uno de los niveles tengo aquí, perdón, creo que es este, equipamiento. Quería, no sé si todos utilizan 3D Max, pero quería mostrarles que esta mesa la importé desde 3D Max. Aquí tengo este modelo, ¿tá? Y lo importante que es la optimización. Desde mi software de modelado, si el objetivo es que todo ande fluido, y cuanto más liviano sea todo lo que importe, más calidad le voy a poder dar a la escena y más realista. Entonces, hay que optimizar lo que no se ve o el detalle que no se necesita. Entonces, por ejemplo, esta mesa originalmente, miren todos los polígonos, todos los vértices que tenía. Todo esto es peso en el software. Yo lo que hice fue, en mi software, utilizar determinadas herramientas que me permiten optimizarla, bajar el peso de esta escena. Y otra cosa, el Datasmith. Lo último, ahora sí, es ese plugin que también se lo bajan desde la página oficial de Unreal y lo tienen que instalar a su software. Yo tengo Datasmith instalado en 3D Max, ¿tá? Ustedes se lo instalan en Revit, en Archicad, en el software que usen. Y Datasmith hace que el proceso de exportar un modelo de mi software Unreal sea 20.000 veces más simple, porque hasta hace 2 años, le diría, no más que eso, exportar una geometría de un programa a Unreal requería que yo tuviera que hacer un unwrap map para generar un mapa V, que no me da tiempo para meterme en eso, pero tal vez algunos sepan que el mapa V es un mapa que le dice a cada cara del objeto su orientación, y eso le permitía a Unreal calcular cómo va a rebotar la luz en el objeto, etc. Todo eso ya no lo tengo que hacer, o sea, ya no necesito ese conocimiento avanzado, que realmente era conocimiento avanzado, para poder hacerlo. Ahora simplemente elijo el objeto, me voy a File, Export, lo mismo lo hacen desde Revit, seleccionan lo que quieren exportar, File, Export, y cuando tienen Datasmith instalado, el plugin, que es muy fácil de instalar, les va a aparecer para exportarlo en Datasmith. Datasmith ya va a convertir este modelo en un formato UASET, o sea, todas las texturas, todos los datos de polígonos, etcétera, de ese modelo van a pasar a ser un formato UASET, y para importarlo es súper simple. Me vengo a este botón de Datasmith, elijo dónde está mi modelo, lo importo y listo. Ya me va a aparecer aquí en mis meshes, o sea, yo acá tengo, no recuerdo dónde lo tengo, pero por la vuelta tengo esa mesa y lo arrastro desde el Content Browser hasta la escena y listo. No me tengo que preocupar por pensar en los materiales. Yo trabajo con 3D Max y V-Ray, y los materiales V-Ray me los convierte en Datasmith y en Unreal me los importa re bien. A veces tengo que retocar alguna cosita, pero bueno, como les digo, Datasmith es un gran motivo por el cual hoy estoy acá, porque van a ver que es muy simple. Prueben importar su modelo a Unreal Engine. O sea, lo van a poder abrir en su compu si no tienen una tarjeta súper genial, y igual les va a andar bárbaro, porque como les digo, está todo optimizado para andarlo más fluido, y gracias a eso se lograron esa calidad también. Es un ejecutable, les muestro por aquí. Ese archivo es un .exe, que se lo van a descargar así tal cual, le dan doble clic y lo abren. No van a tener ningún problema con instalar. Y bueno, es esta ventana, es un widget, al igual que les mostré hoy, un menú que se armaron muy parecido al que yo hice. Acá tengo la opción de play, y esta es la escena de este estudio Nuts Nuts. Y les quiero mostrar un poco los blueprints que me faltó hablarles. Los blueprints es programación de Unreal que me permite generar un comportamiento interactivo. Por ejemplo, acá en esta escena me estoy moviendo libremente, tengo este tocadisco y lo prendo.
Creo que nos están escuchando ahí porque tengo que compartir el audio, pero bueno, a ver. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Está, genial. Puedo interactuar con los objetos, poner música, puedo venirme al mobiliario y darle al usuario diferentes opciones de mobiliario, por ejemplo, que sea el sillón rojo, el widget más el blueprint más clásico es, perdón, por aquí no puedo pasar. También el tema de las escenas de render en tiempo real. Permiso, voy a apagar la música. A ver. Vamos a apagar, ahí va. Y bueno, y en realidad el encuadre, ahora en nuestras escenas de libre albedrío, pasa a ser los límites. Ya no es que entra en mi cámara y en mi imagen, sino que pasa a ser hasta dónde puede caminar la persona. Y entonces el encuadre tiene que ser bastante ingenioso para también optimizar los recursos de la escena. Y esto es un blueprint, por ejemplo, una lámpara que prendo y apago, y al prenderla y apagarla ya está precalculada la luz que me va a generar al prender y apagar eso. La verdad que increíble. Así que ahora abrimos los micrófonos, siéntanse libres de ir haciéndole preguntas, tenemos unos minutitos más para charlar si quieren. Y bueno, felicitaciones Juan Pablo, la verdad, muy buena la presentación. Tremendo, bueno, tremenda la presentación. Me quedé mirando, cosa que pensé que no iba a hacer, pero me quedé mirando toda la hora. La verdad que muy, muy, muy bueno. Y nada, también como que agradecer por todo el trabajo que haces en Betterpro, sé que todo el tiempo recibimos felicitaciones de tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y también agradecer a todas las 70 personas 90 personas que estuvieron fijas mirando todo el webinar. Sé que algunos ya son parte de Betterpros y otros no, aún. Los invitamos a que sean. No sé si ya un poco de eso se habló, pero nada, se va a compartir un link y los vamos a contactar para los que quieran unirse y participar y bueno, y ojalá crecer con nosotros. Nuestras puertas están más que abiertas y estamos muy interesados. Así que sin seguir interrumpiendo, los dejo por si tienen preguntas. Bueno, les quiero aclarar que ese archivito de Nuts cualquiera se lo puede descargar, no necesitan software, o sea, ni ser arquitectos ni nada, como les digo, si quieren chusmear, más allá de que se vayan a meter en el desarrollo de esto, a veces está bueno también experienciar esos entornos inmersivos y ver qué hay para jugar a modo de juego. Tenemos acá una pregunta de Santiago que dice ¿de dónde recomendás exportar el exe de Unreal o de Twinmotion? Bueno, como les digo, les recomiendo primero empezar con Twinmotion si no tienen experiencia, porque en Twinmotion el empaquetado no tiene opciones. O sea, le dan package, sale y ya está hecho. En Unreal, al empaquetar, tenemos que definir cosas, tenemos que meternos con parámetros, entonces es más complejo. Pero bueno, desde Unreal podemos hacer cosas mucho más complejas que de Twinmotion. Te recomiendo empezar por Twinmotion y luego pasar a Unreal. Es un poco el proceso que mismo Epic Games quiere que hagamos. Bien. No sé si Unreal tiene, por ejemplo, más comandos, cosas parecidas a 3D Max, parecería. Lo más parecido a 3D Max es el editor de materiales. Después el resto es como bastante diferente y de hecho es parecido a Twinmotion. A mí me pasó que cuando abrí Unreal, me había tratado de meter en Unreal en el año 2016, abandoné, primero porque tenía miles de problemas cuando iba a pasar un modelo a Unreal, y después también me costaba justamente la interfase. Y después cuando me metí con Twinmotion, luego abrí Unreal y dije, es igual, o sea, está todo en los mismos lugares, solo que en Unreal cuando vas a un lugar tenés muchísimas más opciones. Esa es como la diferencia. Gracias. De nada. Acá Juan nos pregunta cómo recomendarías arrancar con Unreal. Bueno, lo mismo. Primero, si ya vas a pasar directo a Unreal, te recomendaría entrar al Marketplace, poner Archviz, ver qué escenas hay, que hay varias escenas de arquitectura de demo que te puedes bajar, y abrirte esas escenas demo. Jugar en ese demo, darle clic a los materiales y empezar a ver cómo están hechas las cosas. Y lo otro que les recomendaría, les voy a copiar acá, permiso, el foro... ¿dónde lo tengo que abrir así? Ya no están viendo mi pantalla, pero lo pongo acá en el chat. Este es el lugar donde tienen cursos gratuitos de Unreal Engine. Les recomiendo entrar ahí y hay cursos para arquitectos desde cero. Hay un curso que les voy a, porque está en el link de PDF, que se llama justamente pasar de Twinmotion a Unreal, y hay otro que se llama optimizar geometría para Unreal. Ahí les va a explicar qué hacer con sus modelos para poder exportarlo y luego importarlo a Unreal. Ahí esa pregunta, la página para capacitarnos, ahí, el link que puse antes.
Bueno, ahí vi la pregunta de si es compatible con los modelos 3D de AutoCAD. Es súper compatible. Más que compatibilidad entre software, tenemos que hablar de formatos. Porque cada software nos permite guardar el modelo en múltiples formatos. Entonces en AutoCAD tú le puedes guardar en DWG o le puedes exportar como FBX. Si lo exportás como FBX, es el formato que necesitas para Unreal y para Twinmotion. Así que es súper compatible, sí. Mauricio dice que no entiende bien eso de cuando usas el exporter de Datasmith, que no tenés que preocuparte por el V-mapping. ¿Cuál es el proceso concreto de V-mapping? Eso es como... Si querés, Mauricio, bueno, en este link, permiso, está todo en el PDF, pero yo para que ya quede la respuesta. En este link, lo tengo que abrir aquí. Ahí tenés algunas cuestiones, porque la verdad que es bastante complejo lo que estás preguntando justo. El VMap, o sea, una cosa es el WMap, que es el mapeo de una textura en qué dimensión va a tener en X y Z, pero el VMap es como quien dice un mapeo que agarra el objeto, como si tú agarraras una caja y la llevaras a un plano, viste que te queda como si fuera origami, agarras el objeto, lo abrís todo y lo llevas a un plano. Eso es un VMap. Unreal antes necesitaba que uno hiciera ese mapa en su software y decirle a Unreal, este es el mapa V, para que Unreal pudiera trabajar bien con el objeto y crear la luz. Ahora con Datasmith ya no tenés que hacer eso, lo exportás como Datasmith instalándote el plugin, que primero hay que instalar el plugin en tu software, y ahí cuando vayas a la misma, el lugar donde exportás siempre tu modelo, te va a aparecer Datasmith. Y ahí ya no te tenés que preocupar por el V, y cuando importes tu modelo, Unreal va a poder trabajar bien con el asset 3D, no va a tener problema. Bueno, Mauricio también forma parte de BetterPros, así que cualquier cosa, si siguen habiendo más dudas, genial. pueden seguir charlando. Tenemos otras dos preguntas. Que se hace con el Unwrap, Mauricio, exactamente, con eso haces el mapa web. Tenemos una pregunta de Belén Córdoba, que dice si tenés alguna referencia de requerimientos mínimos de máquina, imagino para correr en Unreal, sería. Y recomiendo para trabajar bien 16 GB de RAM, una tarjeta de video mínimo 2 GB. Y bueno, y si es de las últimas, porque más allá de la potencia de la tarjeta de video, también ya les digo, si es RTX, que es como esta lógica de programación que es compatible con Unreal, es mejor. Entonces si es de las nuevas, mejor, por más que tenga menos RAM que otras viejas. O sea, que sea RTX, 2 GB de RAM la tarjeta mínimo, preferentemente 4, y 16 GB de RAM en la compu, y bueno, un procesador pasable, un i7, genial sería. RTX 2060, 6 GB es buenísima, es mejor de la que yo estoy usando para trabajar. Perfecto. ¿Y se puede importar desde SKP? Pregunta José Orozco. Desde SketchUp. SketchUp, sí. A ver, déjame ver. Miren, les voy a pasar para que ya vean esta web. Ábranla ahora mismo, que aquí tienen todos los programas en los cuales pueden instalar el exportador de Datasmith. Y sí, SketchUp Pro Exporter. Se puede exportar en Datasmith, importás el modelo Unreal y ya vas a ver toda tu escena para trabajar. Bueno, no sé si Mariel querés sumar algunas palabras. Y bueno, felicitar de vuelta a Juan Pablo, la verdad que un placer y qué bueno que se generen estos espacios para compartir en comunidad todo este conocimiento y también se contagia como tu iniciativa, ¿no? Decir, bueno, capaz que no sos un experto, pero cómo solo fuiste investigando y aprendiendo, y la verdad es que eso es increíble y creo que es una de las cosas que tenemos en común todas las personas que formamos parte de BetterPros, así que está buenísimo, gracias de nuevo. Y bueno, a muchos de los que participaron ya son parte de BetterPros, algunos otros ya fueron entrevistados por el equipo de recruiting. A los que no, los invitamos. Ahora, Lila, capaz les podemos poner de nuevo el link a nuestro career site, que es nuevito y lo mejoramos para que tengan mejor visibilidad y estén claras las ofertas que tenemos. También les vamos a dejar mi mail en el caso de que quieran contactarme. Nada, sería un placer, quedo a las órdenes. Así que bueno, esperamos que todos se puedan sumar.